El alto comandante bajorano rió al ver al patéticamente pequeño ejército reuniéndose contra sus fuerzas hasta que se dio cuenta, con sorpresa, de que eran soldados humanos en la capital de Isia. Se desató un tenso enfrentamiento entre los guerreros reptilianos del poderoso imperio bajorano y una pequeña fuerza de soldados de una especie prefetal advenediza conocida como la humanidad. Los humanos habían estado brindando ayuda humanitaria a los oprimidos prestamistas que languidecían bajo la brutal bota de sus señores bajoranos. Ahora, los voranos pretendían acabar con la intromisión humana. El propio alto comandante Fenris aterrizó en el corazón de la ciudad, desembarcando de su nave de desembarco con una cohorte de soldados de élite fuertemente armados y gruñendo. El señor de la guerra reptiliano de 2,4 metros se pavoneaba por la plaza, con los ojos brillando con cruel diversión, mientras observaba al grupo heterogéneo de humanos reunidos ante él. Apenas 5.000 soldados humanos se enfrentaron a la división del ejército de 50.000 guerreros voranos. Los humanos aferraban a armas cinéticas primitivas y se acurrucaban tras vehículos blindados ligeros. En marcado contraste, los bajoranos empuñaban rifles de plasma avanzados, flotaban en amenazantes tanques de batalla y llenaban los cielos de cañoneras armadas. Fenris echó hacia atrás su cabeza escamosa y rió con un áspero sonido chirriante. Apuntó con un talento afilado al comandante humano. Un veterano canoso llamado Greg Adams recibió a Fenris con cara de piedra. «Retírate ahora, escoria terrestre». Fenris escupió en un pronunciado acento galáctico. «Huye de este planeta con el rabo entre las piernas o quédate y serás aniquilado. Esta es tu única advertencia». El comandante Adams se enfrentó a los alienígenas. Una mirada fulminante. «No vamos a ninguna parte. Lagarto, la ocupación de Loya termina hoy. De una forma u otra, te sugiero que regreses a tus naves mientras puedas». Los oficiales voranos detrás de Fenris chillaron y aullaron de risa ante la audacia del humano. «Disfrutaré destruyendo tu especie. Fenris y Seo, tus supervivientes serán excelentes esclavos y tus planetas. Proporcionar recursos útiles para el imperio. Así que tienes una hora para irte», concluyó Fenris. Luego, se giró con un chasquido de su capa y regresó a su nave de desembarco, riendo entre dientes todo el camino. Los Borans ya se jactaban de que hembras de préstamo violarían primero tras su victoria segura sobre las lamentables fuerzas humanas, pero el comandante Adams y sus soldados no tenían intención de abandonar a los prestatarios. Los humanos sabían que estaban superados en número y armamento, pero era la única esperanza que le quedaba a Loya. Los soldados humanos revisaron sus armas con un compromiso inquebrantable, preparados para luchar hasta el final. Todos sabían que los préstamos serían brutalmente aplastados si los humanos se retiraban. Ahora, y la Tierra no podía permitirse mostrar debilidad en su primer conflicto con una potencia galáctica de la SEI. Esta batalla sería la introducción de la humanidad a las estrellas, y tenía que ser un triunfo rotundo. Los Borans pronto descubrirían que subestimar a los humanos era el peor error que podían cometer. Cuando expirara el ultimátum de una hora, aprenderían que incluso un pequeño grupo de los humanos podrían lograr lo imposible mientras los minutos se agotan. Al expirar el ultimátum de Fen, el comandante Adams reunió a sus tropas. Se paró frente a ellos, un veterano de Ardenen. Incontables batallas. Sus ojos se llenaron de un propósito férreo. «Escuchen, hombres». Greg comenzó a hablar. Su voz se extendió por los soldados reunidos. «Las reglas de enfrentamiento han cambiado. Estos bastardos bajoranos quieren luchar bien. Les daremos una que no olvidarán pronto». Los soldados humanos asintieron con gravedad. Sus expresiones eran decididas mientras revisaban sus armas y equipo por última vez. Cargaron cargadores nuevos en sus rifles, sujetados con placas de blindaje adicionales, y susurraron oraciones a los dioses en los que creían. Greg se apartó de sus hombres y activó su radio. «Fenris, aquí el comandante Adams. No cumpliremos con tu ultimátum. Si quieres este planeta, tendrás que venir y tomarlo». La respuesta fue inmediata y furiosa. «Idiota», Fenris gruñó por el intercomunicador. «Acabas de condenarte a ti mismo y a tu patética banda de primitivos a una muerte dolorosa. Cuando termine contigo, colgaré tu cadáver de las ruinas de tu capital como advertencia a todos los que desafíen al Imperio Voran». Greg sonrió fríamente. «Ven a buscarnos, hijo de puta escamoso». Al llegar la fecha límite, las fuerzas bajoranas comenzaron a avanzar sobre el perímetro humano. Fenris observaba con aire de suficiencia. Desde su tanque de mando, saboreando ya su inminente victoria sobre estos advenedizos simios, ordenó a sus unidades blindadas que abrieran fuego,
esperando reducir las posiciones humanas a escombros en segundos. Pero en lugar de la masacre anticipada, Fenris se sorprendió al ver cómo las líneas humanas estallaban con destellos cegadores y rugidos ensordecedores que superaban cualquier capacidad de sus primitivas armas de fuego. Las balas cinéticas hiperaceleradas atravesaron los cascos blindados de los vehículos Boran como si estuvieran hechos de papel maché. La inmensa energía cinética instantáneamente, licuando a las tripulaciones dentro de enormes casquillos, cada uno mientras el antebrazo de un hombre adulto caía al suelo, alrededor de las posiciones humanas, humeando y chisporroteando demasiado tarde. Los bajoranos se dieron cuenta de que los humanos habían estado ocultando cañones de riel y rifles GS, no lanzaproyectiles ordinarios. Greg volvió a presionar su radio. Una sonrisa salvaje le partió la cara. Indicativos de llamada, armas libres. Repito, armas libres. Que se las arreglen. Chicos, como si estuvieran en Q. La artillería y los morteros humanos abrieron fuego desde posiciones ocultas, lloviendo destrucción ardiente sobre la retaguardia borana. El avance alienígena flaqueó y luego se derrumbó por completo cuando los maltrechos restos de sus elementos de vanguardia dieron marcha atrás con sus vehículos. Desesperado por salir de la zona de muerte, Fenris aulló de rabia mientras veía cómo su imparable punta de lanza blindada se desintegraba ante sus ojos. La maldita tecnología humana lo había dejado completamente ciego. Había subestimado a estos terrícolas. Un error que no tenía intención de repetir. El señor de la guerra borano golpeó la torreta de su tanque de mando con el puño, haciendo sangrar sus nudillos escamosos. Juró que antes de que terminara este día, se bañaría en la sangre de cada humano en este miserable planeta, sin importar el costo. Loya sería suya. Pero incluso mientras los guerreros Fenris se reagrupaban para otro asalto, los humanos ya estaban en movimiento. La red de camuflaje se retiró para revelar un BES que montaba misiles antitanque cuádruples e infantería servoacorazada armada con cohetes portátiles. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa dentro de su puesto de mando móvil. Fenris se golpeó la cabeza contra la mesa hueca, haciendo parpadear la pantalla táctica. Que alguien me diga qué demonios está pasando ahí fuera. Rugió el señor de la guerra bajorano, con los ojos encendidos de furia mientras veía cómo sus unidades blindadas eran destrozadas por los humanos. Armas inexplicables. Sus subordinados trabajaban frenéticamente en sus puestos, tratando desesperadamente de comprender la situación. Uno de ellos, un joven oficial llamado Crow, habló vacilante. «Hola, comandante. Nuestros escaneos indican que los humanos están empleando armamento avanzado que nunca antes habíamos visto, algún tipo de tecnología de aceleración electromagnética. Cañones de riel y cañones de aulagas. El mundo Fenris lo observa con las garras flexionándose. Ya lo veo, idiota. ¿Pero cómo? ¿No sabíamos de esto? Nuestra inteligencia informó que eran una especie primitiva». Cloak tragó saliva con dificultad. Sus escamas palidecieron. «Desconocido, señor, pero los proyectiles se mueven a velocidades inmensas. La energía cinética simplemente abruma nuestra armadura. Fue diseñada para soportar armas de alta energía térmica, no impacto físico a esta escala». Fenris lo interrumpió con un gruñido. Señaló con el dedo la pantalla, indicando que los restos maltrechos de su primera oleada en retirada redirigen a las reservas para atacar sus flancos y poner nuestras cañoneras en el aire. Veremos cómo sus soldados de juguete manejan un ataque aéreo, mientras las cañoneras bajoranas despegaban y corrían hacia las líneas de frente. El comandante Adams los observó acercarse en el HUD de su casco. Presionó su teclado de comunicaciones. «Equipos, están listos. Enciéndanlos. Chicos a lo largo del perímetro humano». Los lanzadores montados en el hombro se dispararon y apuntaron. Un instante después, una descarga de misiles antiaéreos se elevó al cielo. Las cabezas avanzadas de los buscadores se fijaron en las cañoneras. Las firmas de energía eran como sabuesos que captaban un olor. Los misiles cruzaron la distancia en segundos, diminutos pero letales justo antes del impacto. El impactador causó que se separaran densas puntas de tungsteno y uranio empobrecido, respaldadas por cargas huecas. Golpearon como el puño de un dios furioso, perforando los cascos de las cañoneras y destrozando los sistemas críticos internos. Fenris solo pudo observar con incredulidad cómo su apoyo aéreo caía en picado del cielo. Un rastro de fuego y humo. Segundos después, la artillería humana cambió su objetivo, saturando las zonas de aterrizaje de sus fuerzas de reserva con una descarga mortalmente precisa. Los refuerzos bajoranos se dispersaron antes de que pudieran unirse a la lucha.
Fenris golpeó la mesa hueca de nuevo, dejando una bolladura en el metal endurecido. Su mente corría tratando de formular un plan. Alguna forma de neutralizar estas malditas armas humanas que estaban masacrando a sus guerreros. Tenía que haber algo. La voz de KRK lo sacó de sus pensamientos. Disparos de mortero. Peligro inminente. Fenris levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los sensores de amenaza del puesto de mando gritaron alarmados. Tuvo el tiempo justo para ver los proyectiles de mortero humanos que se dirigían hacia él. El señor de la guerra, Voran, abrió la boca para gritar una orden, pero todo lo que salió fue un rugido mudo de puro, licuando las tripulaciones dentro de enormes casquillos, cada uno mientras el antebrazo de un hombre adulto caía al suelo, alrededor de las posiciones humanas, humeando y chisporroteando demasiado tarde. Los bajoranos se dieron cuenta de que los humanos habían estado ocultando cañones de riel y rifles GS, no lanzaproyectiles ordinarios. Gray volvió a presionar su radio. Una sonrisa salvaje le partió la cara. Indicativos de llamada, armas libres. Repito, armas libres. Que se las arreglen. Chicos, como si estuvieran en Q, la artillería y los morteros humanos abrieron fuego desde posiciones ocultas, lloviendo destrucción ardiente sobre la retaguardia vorana. El avance alienígena flaqueó y luego se derrumbó por completo cuando los maltrechos restos de sus elementos de vanguardia dieron marcha atrás con sus vehículos. Desesperado por salir de la zona de muerte, Fenris aulló de rabia mientras veía cómo su imparable punta de lanza blindada se desintegraba ante sus ojos. La maldita tecnología humana lo había dejado completamente ciego. Había subestimado a estos terrícolas. Un error que no tenía intención de repetir. El señor de la guerra Vorano golpeó la torreta de su tanque de mando con el puño, haciendo sangrar sus nudillos escamosos. Juró que antes de que terminara este día, se bañaría en la sangre de cada humano en este miserable planeta, sin importar el costo. Loya sería suya. Pero incluso mientras los guerreros Fenris se reagrupaban para otro asalto, los humanos ya estaban en movimiento. La red de camuflaje se retiró para revelar un BES que montaba misiles antitanque cuádruples e infantería servoacorazada armada con cohetes portátiles. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa dentro de su puesto de mando móvil. Fenris se golpeó la cabeza contra la mesa hueca, haciendo parpadear la pantalla táctica. Que alguien me diga qué demonios está pasando ahí fuera. Rugió el señor de la guerra bajorano, con los ojos encendidos de furia mientras veía cómo sus unidades blindadas eran destrozadas por los humanos. Armas inexplicables. Sus subordinados trabajaban frenéticamente en sus puestos, tratando desesperadamente de comprender la situación. Uno de ellos, un joven oficial llamado Crow, habló vacilante. «Hola, comandante. Nuestros escaneos indican que los humanos están empleando armamento avanzado que nunca antes habíamos visto, algún tipo de tecnología de aceleración electromagnética, cañones de riel y cañones de aulagas. El mundo Fenris lo observa con las garras flexionándose. Ya lo veo, idiota. ¿Pero cómo? ¿No sabíamos de esto? Nuestra inteligencia informó que eran una especie primitiva». Cloak tragó saliva con dificultad. Sus escamas palidecieron. «Desconocido, señor, pero los proyectiles se mueven a velocidades inmensas. La energía cinética simplemente abruma nuestra armadura. Fue diseñada para soportar armas de alta energía térmica, no impacto físico a esta escala». Fenris lo interrumpió con un gruñido. Señaló con el dedo la pantalla, indicando que los restos maltrechos de su primera oleada en retirada redirigen a las reservas para atacar sus flancos y poner nuestras cañoneras en el aire. Veremos cómo sus soldados de juguete manejan un ataque aéreo, mientras las cañoneras bajoranas despegaban y corrían hacia las líneas del frente. El comandante Adams los observó acercarse en el HUD de su casco. Presionó su teclado de comunicaciones. «Equipos, están listos. Enciéndanlos. Chicos a lo largo del perímetro humano». Los lanzadores montados en el hombro se dispararon y apuntaron. Un instante después, una descarga de misiles antiaéreos se elevó al cielo. Las cabezas avanzadas de los buscadores se fijaron en las cañoneras. Las firmas de energía eran como sabuesos que captaban un olor. Los misiles cruzaron la distancia en segundos, diminutos pero letales justo antes del impacto. El impactador causó que se separaran densas puntas de tungsteno y uranio empobrecido, respaldadas por cargas huecas. Golpearon como el puño de un dios furioso, perforando los cascos de las cañoneras y destrozando los sistemas críticos internos. Fenris solo pudo observar con incredulidad cómo su apoyo aéreo caía en picado del cielo.
Un rastro de fuego y humo. Segundos después, la artillería humana cambió su objetivo, saturando las zonas de aterrizaje de sus fuerzas de reserva con una descarga mortalmente precisa. Los refuerzos bajoranos se dispersaron antes de que pudieran unirse a la lucha. Fenris golpeó la mesa hueca de nuevo, dejando una bolladura en el metal endurecido. Su mente corría tratando de formular un plan. Alguna forma de neutralizar estas malditas armas humanas que estaban masacrando a sus guerreros. Tenía que haber algo. La voz de KRK lo sacó de sus pensamientos. Disparos de mortero. Peligro inminente. Fenris levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los sensores de amenaza del puesto de mando gritaron alarmados. Tuvo el tiempo justo para ver los proyectiles de mortero humanos que se dirigían hacia él. El señor de la guerra Voran abrió la boca para gritar una orden, pero todo lo que salió fue un rugido mudo de puro. Con fuego y artillería, los aniquilarían como perros hasta las zonas de aterrizaje si fuera necesario. Al anochecer, las maltrechas fuerzas Voran se replegaron a una posición en la cima de una colina con la esperanza de reagruparse y resistir hasta que llegaran los refuerzos. El coronel Naos, con el rostro manchado de hollín y sangre, gritó órdenes a sus tropas mientras cavaban trincheras y erigían fortificaciones a toda prisa. «Preparen esos cañones pesados», gritó Nao, señalando las baterías antiaéreas que estaban siendo remolcadas a su posición. «Quiere establecer un perímetro ahora. Centinelas, estén alerta, los humanos vendrán a por nosotros». Un joven teniente se acercó a Naos, con la mano presionada sobre una herida sangrienta en la frente. «Señor, tengo noticias de mando. Una división blindada se dirige a nuestra posición. Estarán aquí al amanecer». Naxos asintió con un rayo de esperanza en sus ojos. «Bien, solo tenemos que resistir hasta entonces. Dile a los hombres que se atrincheren profundamente. Va a ser una larga noche mientras los Voran trabajaban frenéticamente para reforzar sus defensas. Los humanos ya estaban en movimiento. El comandante Adam se encontraba al borde de una cresta que dominaba la posición vorana. Estudiaba sus fortificaciones con binoculares de visión nocturna. Observó la ubicación de las armas pesadas y las baterías antiaéreas. Su mente se llenó de cálculos. Greg bajó los binoculares y se giró hacia las figuras vestidas de negro reunidas detrás de él. «Escuchen, chicos. Tenemos una sola oportunidad. Necesito que eliminen esos cañones antiaéreos antes del amanecer. Una vez que estén abajo, les dispararemos con todo lo que tengamos desde el aire». Los soldados de las fuerzas especiales asintieron. Con rostros sombríos bajo la pintura de camuflaje negro, revisaron sus armas con silenciador una última vez, asegurándose de que cada cargador estuviera cargado con munición perforante. «Vamos, a por ello», dijo el jefe. El sargento Hawkins, con los ojos brillantes en la oscuridad, dijo: «Ni siquiera sabrán que los golpeo». Greg abrazó a Hawkins por el hombro. «Buena caza, sargento». Les dieron una paliza mientras los humanos establecían un perímetro alrededor de la cima de la colina, iluminando las posiciones voranas con bengalas. Con luces de búsqueda, los equipos de las fuerzas especiales comenzaron su aproximación silenciosa. Se movieron en pequeños grupos, aprovechando la oscuridad y el terreno irregular para enmascarar su avance. Al acercarse a las líneas Voran, los soldados activaron su camuflaje adaptativo. Sus trajes de batalla brillaron y cambiaron de color y patrones, integrándose a la perfección con el entorno circundante. Para el ojo inexperto, parecían desvanecerse en la noche, convirtiéndose en poco más que sombras fantasmales. Los soldados se deslizaron junto a los centinelas bajoranos. Sus pasos eran inaudibles por las explosiones y disparos distantes. Colocaron cargas de demolición en los cañones antiaéreos y las baterías de misiles, calculando cada ubicación para causar el máximo daño. Una vez colocadas las cargas, los soldados se desvanecieron en la oscuridad, retirándose a una distancia segura. Greg observó desde su posición estratégica. Con el dedo sobre el detonador, todos los equipos se reportaron. Él susurró por radio, uno por uno. Los líderes de equipo confirmaron que sus cargas estaban en su lugar. Greg respiró hondo y presionó el botón. La cima de la colina estalló. En una serie de destellos cegadores y explosiones ensordecedoras, las explosiones destrozaron el búnker y las defensas, convirtiendo los cañones antiaéreos en escombros retorcidos y enviando ondas de choque a través de la tierra. Sin embargo, los soldados de Joran cayeron al suelo. Muchos de ellos, aturdidos o heridos por las explosiones, se materializaron entre el humo y las llamas.
Sus rifles con silenciadores cupieron ráfagas cortas y mortales. Los aturdidos Borans cayeron antes de que pudieran siquiera alzar sus armas. Su armadura no era rival para las balas perforantes de los soldados. El coronel Nov salió tambaleándose de su búnker. Con los oídos zumbando y la vista borrosa, vio figuras oscuras moviéndose entre la destrucción, aniquilando a sus soldados con una eficiencia despiadada. Naos levantó su rifle de plasma. Sus manos temblaban de rabia y miedo antes de poder disparar. Un soldado apareció ante él, poco más que una silueta brillante contra las llamas. Naos vio el destello de cañón, sintió el impacto de la bala impactando en su cráneo y luego no vio nada. Mientras los Borans restantes disparaban a ciegas en la noche, los soldados se fundieron en las sombras. Sombras que dejaban tras de sí una escena de devastación absoluta. Las defensas antiaéreas estaban en ruinas. Las fuerzas Boran se dispersaron y, sin líder, Greg observó cómo la carnicería se desplegaba con una sonrisa sombría en los labios. Los Boran se creían superiores. Habían subestimado la tenacidad y el ingenio de la humanidad. Ahora estaban pagando el precio de su arrogancia. Pero la batalla apenas comenzaba. Los refuerzos Boran seguían en camino y los humanos debían estar preparados. Greg activó su radio. Prepárense con todas las unidades para la fase 2. El apoyo aéreo llegará al amanecer. Terminemos. Los primeros rayos del amanecer pintaron el horizonte de tonos naranja y rojo. El rugido de los motores y el traqueteo de las orugas llenaban el aire. Los refuerzos Boran habían llegado. Una columna aparentemente interminable de tanques y vehículos de combate de infantería levantaban nubes de polvo al acercarse a las líneas humanas. El general Sachos, en cabeza de tanques, inspeccionó el campo de batalla a través de su periscopio. Vio humo ascender desde la cima de la colina donde el coronel Naos había hecho su última resistencia y asumió que el coronel ya se había enfrentado al enemigo. Todas las unidades, al ataque. Sachos gritó por su comunicador. Rodeen a los humanos y aplástennos entre nuestras fuerzas. Los tanques Boran avanzaron rápidamente. Sus conductores, ansiosos por aplastar a los advenedizos humanos bajo sus orugas. Los transportes de infantería los seguían de cerca, repletos de guerreros fuertemente armados, listos para acabar con cualquier héroe superviviente. De repente, un nuevo sonido llenó el aire, el rugido de los motores de los aviones humanos. Sachos levantó la vista, con los ojos desorbitados al verla elegante. Casas angulares surcando el cielo, la nave humana se movía como nunca antes. Sus motores de empuje vectorial les permitían realizar maniobras que parecían desafiar las leyes de la física. El caza líder se inclinó bruscamente, alineándose con el tanque de Sao. Un panel se abrió en la parte inferior de la aeronave y una bomba guiada cayó en picado hacia el vehículo Boran. Sachos tuvo una fracción de segundo para sentir una oleada de miedo antes de que la bomba impactara en el tándem. La ojiva atravesó el grueso blindaje frontal del tanque como si fuera de papel, enterrándose en su interior antes de detonar. La explosión vaporizó a Sachos y a su tripulación al instante, reduciendo la otrora formidable máquina de guerra a una cáscara ardiente de metal retorcido. Los demás cazas humanos siguieron el ejemplo, lanzando municiones guiadas contra los vehículos Bori blindados con precisión despiadada. Las bombas impactaron en los compartimentos de motor, los depósitos de munición y los tanques de combustible, convirtiendo las fuerzas Boran del mástil en un mar de llamas. El transporte de infantería de devastación viró bruscamente, sus conductores intentando desesperadamente evitar restos en llamas de los tanques. Pero no había escapatoria de las fuerzas terrestres humanas. Tanques avanzados y vehículos blindados de combate de infantería, VC, guiados por sistemas de control de fuego de vanguardia, eliminaron a los transportes Boran uno por uno. Los vehículos ligeramente blindados. Sin ofrecer protección contra las armas humanas en la cima de la colina, el comandante Adams vio el caos que se desplegaba abajo y supo que era hora de presionar al ataque. Todas las unidades avanzaron. Ordenó al comandante que mantuviera la presión, no les diera la oportunidad de reagruparse como una sola. Las fuerzas humanas instaron a avanzar, bajando por la ladera como una avalancha de acero y fuego. Tanques y VC lideraron la carga, sus armas rugiendo, mientras atacaban a los restos dispersos de la infantería blindada Boran. Los escuadrones de infantería los seguían de cerca, saltando de cobertura en cobertura mientras atacaban al enemigo con ráfagas cortas y mortales de sus rifles Goose. En medio de la carnicería, un solitario soldado Boran se acurrucó detrás de los restos en llamas de un transporte con manos temblorosas. Activó su radio de campaña,
desesperado por enviar un mensaje. «Alto mando, aquí el soldado Kylok», gritó al micrófono. Su voz rugió. Con terror, «Los refuerzos han sido destruidos. Repito, los refuerzos se han ido. Necesitamos una extracción inmediata. Por favor, tienen que sacarnos de aquí». Una ráfaga de fuego de rifle Gore interrumpió su transmisión cuando 3 proyectiles hipersónicos lo impactaron en la espalda. Los proyectiles atravesaron su armadura como si no existiera, pulverizando sus órganos internos y arrojando su cuerpo sin vida hacia el polvo a kilómetros de distancia, en el corazón de la capital Boran. El Alto Consejo permaneció sentado en un silencio atónito mientras escuchaban la última transmisión de Clock. El miedo puro en la voz del joven soldado, los sonidos de destrucción absoluta de fondo, pintaban una imagen de derrota total y abrumadora. Al terminar la grabación, los consejeros intercambiaron miradas de asombro e incredulidad. Habían estado tan seguros de su superioridad, tan confiados de que los humanos primitivos no serían rival para el poder de la máquina de guerra Boran. Pero ahora la verdad era imposible de ignorar. Los humanos los habían superado en combate y poder en cada ocasión, blandiendo una tecnología mucho más allá de cualquier cosa que los boranos hubieran visto jamás, y ahora el orgullo de su ejército yacía destrozado y ardiente en las llanuras de Losaria. Uno de los consejeros, un viejo halcón de guerra llamado Crown, se golpeó la cabeza contra la mesa. Su rostro se retorció de rabia. «Esto es imposible», gruñó. «Debe haber algún error, algún truco. Ningún simple simio podría derrotar al Imperio Bajorano». Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, Crown supo que sonaban huecas. La prueba estaba justo frente a ellos, en las súplicas desesperadas de sus soldados moribundos y el humo que se elevaba del campo de batalla. Los humanos habían hecho lo impensable y ahora los boranos se enfrentaban a una nueva y aterradora realidad. Una a la que ya no eran los amos indiscutibles de la galaxia, una a la que su propia supervivencia pendía de un hilo. Prepárense con todas las unidades para la fase 2. El apoyo aéreo llegará al amanecer. Terminemos. Los primeros rayos del amanecer pintaron el horizonte de tonos naranja y rojo. El rugido de los motores y el traqueteo de las orugas llenaban el aire. Los refuerzos Boran habían llegado. Una columna aparentemente interminable de tanques y vehículos de combate de infantería levantaban nubes de polvo al acercarse a las líneas humanas. El general Sachos, en cabeza de tanques, inspeccionó el campo de batalla a través de su periscopio. Vio humo ascender desde la cima de la colina donde el coronel Naos había hecho su última resistencia y asumió que el coronel ya se había enfrentado al enemigo. «Todas las unidades, al ataque», Sachos gritó por su comunicador. «Rodeen a los humanos y aplástenlos entre nuestras fuerzas». Los tanques Boran avanzaron rápidamente. Sus conductores, ansiosos por aplastar a los advenedizos humanos bajo sus orugas. Los transportes de infantería los seguían de cerca, repletos de guerreros fuertemente armados, listos para acabar con cualquier superviviente. De repente, un nuevo sonido llenó el aire, el rugido de los motores de los aviones humanos. Sachos levantó la vista, con los ojos desorbitados al verla elegante. Casas angulares surcando el cielo, la nave humana se movía como nunca antes. Sus motores de empuje vectorial les permitían realizar maniobras que parecían desafiar las leyes de la física. El caza líder se inclinó bruscamente, alineándose con el tanque de Sao. Un panel se abrió en la parte inferior de la aeronave y una bomba guiada cayó en picado hacia el vehículo Boran. Sachos tuvo una fracción de segundo para sentir una oleada de miedo antes de que la bomba impactara en el tándem. La ojiva atravesó el grueso blindaje frontal del tanque como si fuera de papel, enterrándose en su interior antes de detonar. La explosión vaporizó a Sachos y a su tripulación al instante, reduciendo la otrora formidable máquina de guerra a una cáscara ardiente de metal retorcido. Los demás cazas humanos siguieron el ejemplo, lanzando municiones guiadas contra los vehículos Bori blindados con precisión despiadada. Las bombas impactaron en los compartimentos de motor, los depósitos de munici, y los tanques de combustible, convirtiendo las fuerzas Boran del mástil en un mar de llamas. El transporte de infantería devastación viró bruscamente, sus conductores intentando desesperadamente evitar restos en llamas de los tanques. Pero no había escapatoria de las fuerzas terrestres humanas. Tanques avanzados y vehículos blindados de combate de infantería, UVC, guiados por sistemas de control de fuego de vanguardia, eliminaron a los transportes Boran uno por uno. Los vehículos ligeramente blindados. Sin ofrecer protección contra las armas humanas en la cima de la colina, el comandante Adams vio el caos que se desplegaba abajo y supo que era hora de presionar al ataque.
Todas las unidades avanzaron. Ordenó al comandante que mantuviera la presión, no les diera la oportunidad de reagruparse como una sola. Las fuerzas humanas instaron a avanzar, bajando por la ladera como una avalancha de acero y fuego. Tanques y VCI lideraron la carga, sus armas rugiendo, mientras atacaban a los restos dispersos de la infantería blindada Boran. Los escuadrones de infantería los seguían de cerca, saltando de cobertura en cobertura mientras atacaban al enemigo con ráfagas cortas y mortales de sus rifles Gus. En medio de la carnicería, un solitario soldado Boran se acurrucó detrás de los restos en llamas de un transporte con manos temblorosas. Activó su radio de campaña, desesperado por enviar un mensaje. «Alto mando, aquí el soldado Kylok», gritó al micrófono. Su voz rugió. Con terror, «Los refuerzos han sido destruidos. Repito, los refuerzos se han ido. Necesitamos una extracción inmediata. Por favor, tienen que sacarnos de aquí». Una ráfaga de fuego de rifle Gore interrumpió su transmisión cuando 3 proyectiles hipersónicos lo impactaron en la espalda. Los proyectiles atravesaron su armadura como si no existiera, pulverizando sus órganos internos y arrojando su cuerpo sin vida hacia el polvo a kilómetros de distancia, en el corazón de la capital Boran. El Alto Consejo permaneció sentado en un silencio atónito mientras escuchaba la última transmisión de Clock. El miedo puro en la voz del joven soldado, los sonidos de destrucción absoluta de fondo, pintaban una imagen de derrota total y abrumadora. Al terminar la grabación, los consejeros intercambiaron miradas de asombro e incredulidad. Habían estado tan seguros de su superioridad, tan confiados de que los humanos primitivos no serían rival para el poder de la máquina de guerra Boran. Pero ahora la verdad era imposible de ignorar. Los humanos los habían superado en combate y poder en cada ocasión, blandiendo una tecnología mucho más allá de cualquier cosa que los boranos hubieran visto jamás, y ahora el orgullo de su ejército yacía destrozado y ardiendo en las llanuras de Losaria. Uno de los consejeros, un viejo halcón de guerra llamado Crown, se golpeó la cabeza contra la mesa. Su rostro se retorció de rabia. «Esto es imposible», gruñó. «Debe haber algún error, algún truco. Ningún simple simio podría derrotar al imperio bajorano». Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, Crown supo que sonaban huecas. La prueba estaba justo frente a ellos, en las súplicas desesperadas de sus soldados moribundos y el humo que se elevaba del campo de batalla. Los humanos habían hecho lo impensable y ahora los boranos se enfrentaban a una nueva y aterradora realidad. Una en la que ya no eran los amos indiscutibles de la galaxia, una en la que su propia supervivencia pendía de un hilo. Ligero. Pero incluso mientras los bajoranos bombardeaban las posiciones humanas, las fuerzas de Greg contraatacaron. Las baterías antiaéreas humanas abrieron fuego, llenando el cielo de artillería antiaérea y misiles. Los escudos de las naves joranas se encendieron al ser impactadas. Los impactos sacudieron las enormes naves en tierra. Tanques humanos y vehículos de combate de infantería, VC, emergieron de su cobertura. Sus armas rugieron al enfrentarse a las fuerzas de desembarco bajoranas. Los bajoranos contraatacaron ferozmente. Rayos de plasma y proyectiles de cañones de riel cruzaban el campo de batalla. Greg lideró desde frente su propio VC en la punta de la lanza humana. Podía ver el perímetro borano derrumbarse bajo el implacable asalto humano. Los soldados alienígenas retrocedían en desorden. «¡Avancen!», gritó por la computadora. «No bajen la guardia. Los tenemos contra las cuerdas». Las fuerzas humanas avanzaron acercándose a la zona de aterrizaje borana. El suelo estaba cubierto de restos en llamas de naves de desembarco boranas y cuerpos de soldados alienígenas. De repente, un rayo de energía masivo se estrelló contra terreno justo delante del vehículo de combate de Greg. La onda expansiva lo lanzó por los aires como un juguete. Greg sintió un instante de ingravidez, luego un impacto que le sacudió los huesos al estrellarse. De vuelta a la tierra, zumbido en los oídos. Visión borrosa. Greg negó con la cabeza para aclararse. Podía saborear la sangre en la boca, sentirla correr por su rostro desde un corte en la frente. A su alrededor, el interior del vehículo de combate era un desastre de consolas chispeantes y luces parpadeantes. Podía oír a su tripulación gemir, luchando por recuperarse. Craig escuchó su radio. Su voz era entrecortada. Todos los informes de estado de las unidades. Greg se puso de pie con dificultad. Con la cabeza palpitante, se limpió la sangre de los ojos y miró alrededor. El interior del vehículo de combate destrozado. Su tripulación estaba maltrecha pero viva. Ya se movía para recoger sus armas y equipo. El sonido se apagó.
Greg ladró con voz entrecortada. Hawkins, Chen Ramírez. Bien hecho, respondió su tripulación. Sus voces eran tensas pero decididas. Estaban magullados y ensangrentados, pero listos para seguir luchando. Greg abrió la escotilla y salió del vehículo de combate inspeccionando el campo de batalla. Lo que vio le heló la sangre. Enormes rayos de energía llovieron del cielo, cada uno vaporizando todo lo que tocaba. Tanques, vehículos blindados de combate y soldados desaparecieron en destellos cegadores de luz, dejando solo tierra quemada y metal fundido. Los bajoranos bombardeaban sus propias posiciones, dispuestos a sacrificar sus fuerzas terrestres para derrotar a los humanos. La comprensión golpeó a Greg como un puñetazo en el estómago. Presionó su radio. Su voz surgió. Todas las unidades se replieguen y dispersen, salgan de la zona de aniquilación. Las fuerzas humanas reaccionaron al instante, dispersándose como hojas al viento. Tanques y vehículos blindados de combate aceleraron sus motores, tejiendo patrones erráticos para evitar la lluvia mortal que caía desde arriba. Los escuadrones de infantería se dividieron en pequeños equipos de fuego, usando su camuflaje adaptable para mimetizarse con el terreno mientras se movían. Greg observó impotente cómo un par de tanques humanos desaparecían en un destello cegador. El rayo de energía los redujo a escoria fundida. En un instante, maldijo en voz baja, con los puños apretados. En furia, pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, una nueva voz crepitó en la radio. «Comandante Adams, soy el capitán Álvarez del Titán FC. La caballería ha llegado». Greg alzó la cabeza de golpe. Con los ojos abiertos, escudriñó el cielo sin atreverse a albergar esperanzas. Emergiendo de las nubes como un ángel vengativo, estaba la enorme mole de un acorazado terrestre. Su casco brillaba a la luz del sol, repleto de baterías de armas y torretas de defensa puntuales. El Titán abrió fuego. Sus impulsores de masa avanzados lanzaron proyectiles hipersónicos contra la flota Boran. Los escudos de las naves zumbadoras se encendieron cuando las naves Boran respondieron al fuego, pero resistieron. Las naves Boran intentaron maniobrar, desesperadas, para apuntar con sus armas al Vigimes humano. Pero los sistemas de puntería asistidos por IA de los titanes rastrearon cada movimiento, prediciendo sus trayectorias y ajustando el fuego en tiempo real. Pero las naves Joran se estremecieron y se rompieron bajo el bombardeo implacable. Sus cascos se astillaron como yesca, cápsulas de escape, y escombros se derramaron de las naves en ruinas que descendían en espiral hacia la superficie del planeta. Greg sintió una oleada de renovada esperanza. Reunió a sus fuerzas restantes. Su voz firme por la radio. «Todas las unidades. Soy el comandante Adams. La marea está cambiando. Prepárense para un último ataque. Vamos a expulsar a estos bastardos de nuestro mundo de una vez por todas». Los soldados humanos respondieron con una ovación rotunda. Sus ánimos se animaron al ver la flota terrestre en el cielo. Greg sabía que los boranos estarían desesperados por evacuar a sus tropas restantes antes de que el Titán pudiera destruir toda su flota. Ordenó a sus unidades antiaéreas que se redesplegaran, preparando un gauntlet mortal para cualquier nave de desembarco bajorana que intentara aterrizar. Sus unidades blindadas se movieron para cortar la retirada borana. Sus motores rugían mientras cargaron a través del campo de batalla embalado como se predijo. Las naves de desembarco Boran llegaron a baja altura y rápido, rozando el suelo para evitar el fuego de los titanes. Una pantalla de cañoneras voló frente a ellos. Sus armas escupieron plasma a las posiciones humanas. Las unidades antiaéreas de Greg abrieron fuego, llenando el cielo con una lluvia de misiles y artillería antiaérea. Las cañoneras zigzaguearon y esquivaron intentando desviar el fuego de las naves de desembarco. Varias cañoneras estallaron en llamas, saliendo de control y estrellándose contra el suelo, pero las naves de desembarco siguieron avanzando. Sus pilotos, decididos a rescatar a sus camaradas varados. Greg se subió a su tanque personal, la enorme máquina de guerra vibrando con potencia. Giró el cañón principal, apuntando un tiro a un transporte blindado bajorano. La computadora del tanque sonó y Greg apretó el gatillo. El cañón rugió. La bala de hipervelocidad impactó contra el vehículo Boran, destrozándolo por dentro y por fuera. A su alrededor, la batalla degeneró en una brutal batalla de cerca. Pelea en los cuarteles. Soldados humanos y Boran lucharon cuerpo a cuerpo entre los restos de vehículos en llamas. Sus armas fueron olvidadas en la loca lucha por la supervivencia. Greg vio a un soldado bajorano abordar a un soldado humano. Las garras del alienígena le desgarraron la cara.
Greg sacó su arma y le disparó al cráneo de un borano, salpicando sangre púrpura por el suelo. Por un momento, pareció que los Borans podrían abrumar a los humanos por su gran número y ferocidad, pero entonces una bandada de cazas humanos rugió sobre sus cabezas. Sus misiles se fijaron en las naves de desembarco Boran. Los misiles cayeron del cielo dejando rastros de humo blanco tras ellos. Se estrellaron contra las naves de desembarco. Las explosiones atravesaron sus cascos. Las naves de desembarco se estrellaron suavemente contra el suelo en llamas. Sus tripulaciones fueron consumidas por el infierno. Los soldados Boran en tierra, furiosos en su interior, observaron con horror cómo su última esperanza de escape se desvanecía ante sus ojos. Uno a uno, los alienígenas arrojaron sus armas. Sus manos escamosas se alzaron en señal de rendición. Los soldados humanos. Se movió, receloso de otro truco, pero la lucha había terminado para los boranos. Greg salió de su tanque. Con la cara manchada de hollín y sangre, miró al cielo donde Titán colgaba como un ángel guardián. Sus armas seguían disparando contra los restos de la flota borana que huían. La batalla había terminado. Los humanos habían ganado. Pero mientras Greg observaba la devastación a su alrededor, supo que el coste había sido alto. Los muertos y los heridos yacían por todas partes, humanos y boranos por igual. Esto era solo el principio. Greg sabía que los boranos volverían con nuevas armas y nuevas estrategias, y que había otras amenazas acechando en la oscuridad del espacio. Pero por ahora, los humanos podían saborear su victoria. Habían demostrado a la galaxia de que estaban hechos y los bajoranos no olvidarían pronto la lección que habían aprendido en este sangriento día. Mientras el humo se disipaba y los ecos de la batalla se desvanecían, Greg Adams permaneció de pie entre las ruinas del campamento borano. El hedor a metal quemado y carne carbonizada asaltó sus fosas nasales, un sombrío recordatorio de el sangriento día de trabajo a su alrededor. Los soldados humanos atendían a los suyos. Los médicos aplicaban presión a las heridas que brotaban e inyectaban morfina para sofocar los gritos de los soldados moribundos. Recogían placas de identificación de los caídos. Sus rostros eran sombríos mientras preparaban a sus hermanos y hermanas para el largo viaje a casa. Los ojos de Greg escudriñaban el campo de batalla, observando los restos destrozados de los tanques Boran y los cadáveres retorcidos de sus tripulaciones. Sangre púrpura se mezclaba con rojo en la tierra quemada, un testimonio mórbido del salvajismo del conflicto. Una conmoción llamó su atención. 2 soldados humanos arrastraron a un oficial bajorano ante él. Los alienígenas, una vez impecables, ahora con un uniforme andrajoso y manchado de suciedad. El Boran miró a Greg con desdén. Desafío y odio grabados en sus rasgos reptilianos. Puede que hayas ganado esta batalla. Humano. El Boran siseó sus palabras goteando veneno, pero solo han traído más sufrimiento sobre sí mismos. El Imperio Boran no olvidará esta humillación. Volveremos y nos vengaremos. Greg sostuvo la mirada del borano. Sus ojos eran duros como los de Flint. Se inclinó para acercarse. Su voz, baja y letal, dijo: «Tuviste tu oportunidad de paz». Él gruñó: «Elegiste la guerra y ahora debes enfrentar las consecuencias». Greg se giró hacia los soldados que sujetaban al borano. «Quiten este pedazo de mi vista. Egura a los prisioneros para transportarlos a la tierra. Responderán por sus crímenes pronto». Mientras los soldados se llevaban al borano, el sargento Hawkins se acercó. Su rostro estaba manchado de hollín y sangre. «Señor, noticias de la órbita». La flota bajorana se desactivó. Saltaron al hiperespacio en cuanto apareció el Titán. Los pilotos de arriba han asegurado la supremacía orbital. Greg asintió. Sus ojos seguían fijos en el horizonte. «Bien, eso facilitará nuestro trabajo aquí abajo, pero esto no está cerca del final. Hawkins, los boranos volverán y estarán sedientos de sangre». Hawkins escupió al suelo. «Que vengan. Estaremos listos para la ronda». Greg no dijo nada. Sabía muy bien el coste de la victoria. Había perdido hombres y mujeres valiosos, soldados que nunca volverían a ver a sus familias. Los sobrevivientes llevarían las cicatrices de esta batalla por el resto de sus vidas, visibles e invisibles. Mientras observaba la devastación, Greg sintió un profundo cansancio que lo invadía en todos sus años de servicio. Nunca se había sentido tan cansado, tan vacío. Por un momento, se permitió preguntarse si podría haber habido otra manera, si el precio de la victoria valía la pena, pero apartó esos pensamientos. Tenía un trabajo que cumplir, un deber para con sus soldados y el pueblo de Loya. Los Borans habían azotado el viento y ahora cosecharían el torbellino.
Greg enderezó los hombros y se giró para encarar a sus hombres. Aún quedaba trabajo por hacer y lo llevaría hasta el final. Para bien o para mal, este era el camino que había elegido, el camino del guerrero, el camino del defensor, y lo recorrería a cualquier precio. Mientras el polvo se asentaba sobre el campo de batalla, los soldados humanos se dedicó a la ardua tarea de atender a los heridos y asegurar a los prisioneros bajoranos. Los médicos corrían de un herido a otro, aplicando vendajes compresivos y administrando morfina a quienes agonizaban. El aire se llenaba con los gemidos de los heridos y las órdenes a gritos de los oficiales que organizaban el triaje. Greg se secó el sudor y la suciedad de la frente, sus ojos escudriñando el caos del campo de batalla. La visión de tantos muertos y moribundos, humanos y boranos por igual, le afligió profundamente. Este era el verdadero rostro de la guerra, despojado de toda gloria y heroísmo. Al girarse para regresar al puesto de mando, una pequeña figura le llamó la atención. Una niña diana de no más de 6 o 7 años se abría paso entre los escombros, agarrando una muñeca maltratada contra el pecho. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero había una tenacidad en sus pasos que delataba su edad. Se acercó a Greg, con los ojos muy abiertos fijos en su rostro. «Gracias», susurró. Su voz, apenas audible por encima del ruido del campo de batalla. «Gracias por salvar». No se apartó de los monstruos. Extendió la muñeca y la apretó contra la mano de Greg. Él bajó la vista hacia el pequeño juguete desgastado. Un nudo se le formó en la garganta. Para este niño, él y sus hombres eran héroes salvadores que habían liberado a su pueblo de las garras de los boranos. Pero Greg sabía que la realidad era mucho más complicada. Puede que los humanos hayan ganado la batalla, pero el coste había sido alto. Pensó en las familias en la tierra que pronto recibirían la temida llamada a la puerta, la noticia de que sus seres queridos nunca volverían a casa. Miró el campo de batalla, observando cómo los pies de los caídos eran cargados en naves de transporte. Los sacrificios de estos valientes hombres y mujeres quedarían grabados para siempre en la historia de esta guerra, pero para sus familias el dolor de la pérdida nunca sanaría por completo. Greg pensó en los soldados boranos, muchos de ellos poco más que reclutas que habían luchado y muerto por una causa que quizá no comprendían del todo. Al final, no había verdaderos ganadores en la guerra, solo aquellos que sobrevivían para soportar la carga de los caídos. Dick se acercó a su uniforme, manchado de sangre. «Señor, tenemos el centro de triaje listo. Estamos listos para comenzar la evacuación». El herido Greg asintió, devolviéndole la muñeca a la niña. «Ponte a salvo», le dijo con voz suave. «Los monstruos se han ido». Mientras la niña se alejaba corriendo, Greg se giró hacia el médico. «Llevemos a nuestra gente a casa». Los dos hombres caminaron hacia las naves de transporte que los esperaban, listas para comenzar el largo viaje de regreso a la Tierra. Greg sabía que el camino sería difícil, con muchas más batallas por librar y sacrificios por hacer. Pero también sabía que él y sus hombres continuarían luchando para proteger a los inocentes y oponerse a la oscuridad que amenazaba con engullir la galaxia, pues ese era el deber de un soldado y el precio de ser humano. Mientras las naves de transporte despegaban, llevando a los heridos y a los caídos, Greg miró hacia las estrellas, preguntándose qué les depararía el futuro. La guerra no estaba ni cerca de terminar y los Borg, sin duda, regresarían buscando venganza por su derrota. Pero los humanos estarían listos. Su perseverancia sería más fuerte que nunca ante la adversidad. Y mientras Greg miraba hacia abajo, con una pequeña muñeca maltratada en la mano, recordó por qué lucharon y lo que defendían. Al final, no se trataba de gloria ni conquista, sino de proteger a los inocentes y preservar la luz de la esperanza en una galaxia consumida por la oscuridad. Y esa era una causa por la que valía la pena luchar. Cueste lo que cueste, has llegado al final de la historia. Si te gustó y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, les daré un me gusta a todos. Gracias por tu tiempo.